subdirectora científica, les damos una cordial bienvenida en el marco del mes de la relación planta-animal. Daremos inicio al curso básico que hemos titulado Los microorganismos en la agricultura urbana, que tiene por objetivo relacionar a los agricultores urbanos con el amplio mundo de los microorganismos, sus funciones, dinámicas y relaciones en la agricultura urbana, tanto en materia de prevención sanitaria como de aprovechamiento. Este evento tendrá una duración máxima de 2 horas y durante el desarrollo de este evento los estaremos acompañando María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez y quien les habla, Nancy Mejía López. Asimismo, les informamos que pueden diligenciar sus inquietudes en la caja de preguntas y los invitamos a registrar su asistencia en el enlace enviado en el chat de preguntas para enviarles posteriormente las memorias de este evento. Para el desarrollo del evento hemos invitado a una de nuestras investigadoras. Ella es Gina Lorena Sánchez León, bióloga y magíster en biología aplicada de la Universidad Militar Nueva Granada. Es profesional en sanidad vegetal del componente de agricultura urbana de la Subdirección Científica del Jardín Botánico de Bogotá. Tiene conocimientos en el aislamiento e identificación de microorganismos asociados a las coberturas vegetales urbanas, incluyendo las huertas y el arbolado urbano, así como el desarrollo de protocolos para la evaluación potencial de antagónico, patogénico y de mineralización de microorganismos. Ha participado en congresos con trabajos relacionados con la caracterización de microorganismos asociados a especies vegetales de interés para la agricultura urbana y el arbolado urbano, además del efecto antifúngico de extractos vegetales contra fitopatógenos. Le damos la bienvenida, Gloria. Buenas tardes. Gina, bienvenida. Gracias, buenas tardes. ¿Me oyen bien? Sí, señora. Perfecto, pues daremos entonces inicio a la charla. Como ustedes bien mencionaron, los microorganismos en la agricultura urbana es de lo que vamos a hablar hoy. Y la idea de esta charla es incentivar el uso de microorganismos en la agricultura urbana, puesto que de un tiempo para acá se viene implementando diversos microorganismos, pero en la agricultura tradicional, en campos grandes, no en nuestras casas. Entonces la idea es que a partir de lo que hablemos ahorita se incentive el uso de esos microorganismos en las huertas urbanas. Me avisan. Pero entonces, antes de comenzar, yo quisiera saber si el público sabe en qué partes de la planta podemos encontrar microorganismos. Bueno, Gina, muchas gracias. Vamos a invitar entonces a las personas que nos asisten en este momento a que puedan responder en la caja de preguntas. Tenemos en este momento, Gina, 81 personas conectadas a esta reunión. Entonces, los invitamos para que puedan responder, digamos, esta pregunta. No sé si, bueno, a las personas que están llegando, Gina, nos pudieras repetir nuevamente, digamos, para abrir un poco este curso general. Claro que sí. La idea del curso, bueno, como se llama, como denominamos el curso, es los microorganismos en la agricultura urbana. ¿Y cuál es el objetivo que tiene puntualmente esta charla? Es incentivar el uso de microorganismos en los cultivos o en las huertas urbanas que tenemos, puesto que el uso de microorganismos ha sido sí implementado, pero en la agricultura, digamos, tradicional, es decir, en campos grandes, en campos abiertos y demás, pero en agricultura urbana o en las huertas urbanas el uso de microorganismos ha sido bastante, pues, bajito, está empezando a implementarse con preparación de caldos microbianos, si al caso lo más cercano ha sido preparación de bioles, pero pues la idea es que a partir de este curso pues se motive ese uso de microorganismos en agricultura urbana. Y lo que le diga a las personas que pues están llegando es que por favor me contesten la pregunta si ellos saben en dónde podemos encontrar microorganismos en las plantas, en qué parte de la planta hay, creen ustedes que hay. Gina, aquí ya tenemos 11 respuestas. Algunas personas nos dicen, bueno, Anonymous dice en la raíz, Leandro Bolívar dice que está en el sistema radicular, en las raíces y las hojas, asociados al suelo.
Buena tarde. Otra persona que entró de manera anónima dice en toda la planta, en las raíces, en el embés, especialmente en las raíces, rizósferas, rizocorazas, etcétera. Karen Carrero nos dice que en la raíz, en general en toda la planta, microorganismos pueden estar en raíces y tallos. Sé que en las raíces también se podría decir que en toda la planta, nos pregunta Harrison Steed. En toda la planta, raíces, tallo, hojas, flores. Bueno, acá también nos dice Claudia Bolívar, en toda la planta, adentro y afuera y en el suelo, en las rizósferas y folósfera. Bueno, tenemos un público muy participativo, eso me encanta. También aquí nos dicen que en la tierra o sustratos, en simbiosis con las raíces como micorrizas. Esas, Pues, digamos, son como las respuestas. perfecto, Magda, muchas gracias. Pues a todos de verdad tienen razón, sí. En esencia encontramos microorganismos asociados a las plantas en toda la planta, como ustedes bien mencionaban, y los que dicen que están en la rizósfera, especialmente, sí, también tienen razón. Les cuento entonces que, en efecto, como les estaba mencionando, hay microorganismos en toda la planta. Se dividen, digamos, o se agrupan en dos grandes grupos, valga la redundancia, que están las filósferas, son aquellos que se encuentran en la parte aérea de la planta, es decir, en lo que son hojas, tallos, digamos, cuando ya están en flores, pues reciben otra caracterización, otro nombre, pero en esencia hacen parte del grupo de la filósfera. La filósfera se entiende como, digamos, ese área de intercambio que hay entre la planta y la atmósfera. Específicamente es básicamente el medio centímetro que hay entre la planta, la hoja, el tallo o la flor y pues la atmósfera. Y a su vez está el grupo de la rizósfera, como ustedes bien mencionaban. Y es eso, la rizósfera es ese ambiente o esa área de intercambio entre el suelo y la raíz. Puntualmente estamos hablando como ese medio centímetro que hay, es donde se llevan a cabo las interacciones. Y en esta charla vamos a hablar, o nos vamos a centrar un poco más en la rizósfera. Y esto se debe a que, como mencionaban ustedes, es en donde hay mayor diversidad de microorganismos asociados a las plantas. Entonces vuelvo y les explico, la rizósfera es la zona de interacción entre las raíces de la planta y los microorganismos que habitan el suelo. Puntualmente hablamos de esa, lo que les digo, insisto, en ese espacio que es de medio centímetro. Por ejemplo, aquí ya no consideramos rizósfera, sino es lo que está aquí pegadito a las raíces de las plantas. Ahora quisiera saber qué tipos de microorganismos podemos encontrar en las plantas. Ustedes me cuenten cuáles microorganismos creen que encontramos ahí. Bueno, entonces vamos a ver cómo nos van con estas respuestas. Ginita, espérame que está cargando acá un poco el sistema. Dice acá en toda la planta, bueno, nos permiten nuevamente, bueno, nos están pidiendo acá el link, ya lo volvemos a compartir. Bueno, entonces aquí dice intracelular, rizósfera, parte aérea de la planta, hongos, bacterias, micorrizas, bacterias, hongos, dice Iván Pavel Moreno. Claudia Bolívar dice que son bacterias, hongos, microinvertebrados. Santiago Infante, hongos y bacterias, hongos, bacterias y virus. Diana Ortiz dice que son hongos, nemátodos, bacterias, cromistas, protozoarios, virus también, asociaciones, micorrizas, de micorrizas, bacterias, hongos, protozoos, virus, también virus, y algunos nemátodos que pueden ser pequeños, hongos, bacterias, algunos insectos, fijadores de nitrógeno,
hongos, bacterias, protozoos, bacterias, bueno, nemátodos, creo que ahí en adelante ya están todas repitiendo la Ok. misma información. Hongos, Perfecto. básicamente son 4 grupos, dice Leandro Bolívar, los hongos, las bacterias, los protozoos y los nemátodos. Pues gracias por su participación y en efecto todos también tienen razón. Aquí vamos a hablar puntualmente de microorganismos, quiere decir lo que son microinvertebrados, los vamos a dejar para otra charla, pero también están en el suelo claramente y cumplen una función muy importante. Pero en esta charla entonces nos vamos a concentrar en microorganismos. Los que solemos encontrar, pues digamos, en las plantas son básicamente bacterias, como ustedes bien lo mencionaban, y vamos a hacer un recorderis rápido, que son organismos conformados por una sola célula, son procariotas, es decir, que no tienen un núcleo definido, es decir, que el ADN está, digamos, como nadando en la célula. Están los hongos, que pueden ser unicelulares, una sola célula, como las levaduras. Las levaduras es, por ejemplo, la fuente para preparar vino, cerveza, pan. Entonces, esos son hongos unicelulares. Sin embargo, también hay hongos pluricelulares que tienen muchas células, como los hongos filamentosos, similares a los que se ve como el moho del pan, cuando el pan se mosea. Eso es un estilo de hongo filamentoso, está conformado por unas estructuras que se llaman hifas, y muchas de esas hifas forman un micelio. Entonces hagan de cuenta que un cabellito de un cabello, solo un cabello es una hifa, y todo su cabello, todo el conjunto, viene siendo el micelio. Entonces esos son hongos filamentosos y son pluricelulares. Y dentro de esos pluricelulares también encontramos hongos con cuerpos fructíferos como el champiñón, pero en este caso, que vamos a hablar de microorganismos asociados a agricultura urbana, vamos a hablar solo de hongos filamentosos. Champiñones y ese estilo no entran dentro de esta charla. También encontramos los protozoos, que son organismos unicelulares y tienen diferentes o tienen ciertas características para su locomoción, como es, por ejemplo, el caso de esta estructura de acá, que es similar a una ameba. Un protozoo puede ser una ameba, que tiene estas estructuras que se llaman pseudópodos, que quiere decir como una especie de pies que le permiten movilizarse. También tenemos los flagelos, una especie de látigo que gira y a través de eso se movilizan, o diversas vellosidades alrededor de toda la célula que se llaman cilios. Esos cilios se van moviendo y pues se generan ondas que permite que el protozoo se esté moviendo. También encontramos virus en plantas. Los virus se caracterizan por ser básicamente material genético, sea ADN o ARN, encapsulado o recubierto por una cápside de proteínas o lipídica, pues que lo que hace es que evita que se degrade ese ADN. Y pues aquí hay como un dilema en si están vivos o no, puesto que los virus se sabe que para que puedan replicarse, o sea, dividirse o reproducirse, necesitan estar infectando células de otro organismo y usan esa maquinaria de las células para poder hacer ese proceso. Entonces a eso se debe que pues se tenga esa discusión de si son organismos vivos o no lo son. Y aquí están también los nemátodos, como ustedes decían, hacen parte de los grupos de los helmintos y esos son los gusanos que habitan en el suelo y son visibles únicamente a través del microscopio, por eso se consideran microorganismos que hacen parte pues de la agricultura urbana. Pero entonces, bueno, antes de continuar, yo quisiera preguntarles también, de estos microorganismos, ¿ustedes consideran, o de los microorganismos en general, consideran que son buenos o malos? Bueno, vamos a ver. A manera de aclaración, Ginitas, la información o las respuestas que nos llegan de los participantes solo nos llega a nuestra plataforma directamente, por eso no sale publicado. Okay. Bueno, aquí ya empiezan a decirnos que son buenos. Ok. Bueno, vamos a ver quién da más. Hay otras personas que dicen que de los dos, malos y buenos. Buenos, preciosos, dice Claudia Bolívar. Buenos. Bueno, allí vamos. Dice, hay de todo. Walter T. nos dice que hay de todo. Cumplen funciones benéficas. Edilma dice que de ambos.
Leandro Bolívar, la gran mayoría son benéficos, ya depende del entorno donde la planta se desarrolla y la relación de cada uno de ellos. Buenos y malos, dependiendo del número de la población, también pueden causar prejuicios, desequilibrios. Iván Pavel nos dice, indispensables para la vida, especialmente para el suelo, son los responsables de los ciclos biogeoquímicos de la fertilidad del suelo. De ambos, yo pienso que son malos porque se tiran el cultivo. Dependiendo del contexto, nos dice Edilma. Jessica López dice buenos y malos. No son buenos ni malos. Otra persona nos dice, en la mayoría beneficiosos, todo debe ser en equilibrio, hay buenos y malos, depende unos, perdón, Jen nos dice, depende, hay unos que benefician, otros que no. Valentina dice, depende de su interacción con la planta huésped. Lina María Ochoa nos dice, hay beneficiosos y patógenos. Unos buenos, otros malos. Ani nos dice, depende de lo que se quiera lograr. En general, no son malos, solo sobreviven. En las raíces, perdón, se puede utilizar algunos como controles biológicos. No son buenos ni malos, cada organismo tiene una función, solo que todo depende de la cantidad, del equilibrio o el balance entre ellos. Ambos dependen del efecto de la cantidad y zona donde actúen. Son buenos en alguna parte, pero también son malos por su relación. Patógenos algunos y otros beneficiosos, positivos, neutros y malos. Si hay desequilibrio, puede perjudicar las plantas. Ya, digamos, este es como el último comentario. Perfecto, gracias Magda. Pues tienen razón en el sentido en que es importante y depende del equilibrio que haya en el suelo, del equilibrio de especies o de comunidades o poblaciones microbianas que cohabitan en el suelo, en la rizósfera puntualmente. Y también depende de las condiciones o factores abióticos. Recordemos que los factores abióticos son aquellos en donde ningún ser vivo interviene, entonces es decir, por ejemplo, la luz, la cantidad o disponibilidad de agua, disponibilidad de, por ejemplo, nutrientes también puede ser. Esos factores también influyen en el comportamiento de los microorganismos. Entonces, si todo está en equilibrio, puede que haya patógenos en el suelo, o sea, esos que consideramos patógenos, seguramente hay de esas especies en el suelo, pero no van a generar enfermedad porque la planta, pues él está en un equilibrio, está en buenas condiciones, entonces no va a generar enfermedad aun cuando estén presentes ahí. Pero, por ejemplo, si llega un momento en que hay una sequía y la planta sufrió estrés hídrico por esa sequía, entonces es probable que esos microorganismos que están en el suelo, que pueden llegar a ser patógenos, entonces empiezan a reproducirse más rápido, empiezan a colonizar el tejido y es cuando generan enfermedad. Entonces no los vamos a catalogar como buenos y malos, sino que, como ustedes bien decían, depende del equilibrio y las interacciones que haya entre ellos. Es un ejemplo como el que nos pasa a nosotros en nuestro estómago. Nosotros en nuestro estómago también tenemos microorganismos y tenemos, por ejemplo, 2 bacterias. Hay varias, pero voy a citar el ejemplo de estas 2 bacterias. Están las lactobacillus, que son las que provienen de todos los coproductos lácteos y sus derivados, y está E. coli, ¿cierto? Y ellos dos están en un equilibrio perfecto, cohabitan bien y nosotros no tenemos ningún malestar de estómago. Pero si llegamos un día a tomar gran cantidad de yogurt, o en su defecto nos comemos algún vegetal que no haya sido lavado adecuadamente y tenga concentraciones altas de E. coli, entonces ese equilibrio se va a romper. Y cuando se rompe el equilibrio es cuando tenemos problemas digestivos. Entonces, siempre y cuando las poblaciones microbianas en el ambiente en el que se hace el suelo o nuestro estómago estén equilibradas y no haya condiciones de estrés, pues no se va a generar enfermedad. Entonces, por eso mejor pues prefiero yo, título personal, no catalogarlos como benéficos o patógenos, sino que depende de cómo se relacionen entre ellos. Con base en eso, y pues teniendo esa información en la cabeza, vamos a mirar cuáles son las funciones de los microorganismos rizosféricos. Entonces, están las bacterias, que su función, dentro de sus funciones, está descomponer la materia orgánica, es decir, todas las hojitas que se caen, por ejemplo, o si yo abono, por ejemplo, lanzando la cascarita de banano a mi cultivo, pues eso es materia orgánica que las bacterias pues descomponen, es decir, la degradan.
la ponen en partículas más pequeñitas para que la planta la pueda asimilar, retener nutrientes, y esto hace referencia a que cuando nosotros regamos nuestras plantas, los nutrientes que hay en el suelo suelen lavarse o filtrarse, ¿sí? Entonces no son asequibles para la planta porque ya se van, digamos, se van bajando y van filtrándose poco a poco. Entonces las bacterias facilitan o favorecen que esos nutrientes se mantengan ahí por más que uno haga el riego normal. Mejoran la estructura del suelo, también ayudan a competir, digamos, o compiten más bien con esos posibles patógenos que pueda haber en suelo. Entonces reducen en cierta medida la posibilidad de alguna enfermedad, y en algunos casos también filtran algunos contaminantes, es decir, por ejemplo, cuando uno aplica, no sé, algún agroquímico, insecticida, fungicida y demás, pues esas son moléculas, tienen moléculas contaminantes, y algunas bacterias son capaces de degradar esas moléculas, y eso se le conoce como una especie de biorremediación. En cuanto a los protozoos, pues liberan ciertos nutrientes que tienen ellos dentro de sus células, los liberan, y esos nutrientes son aprovechados por las plantas, ayudan también a descomponer residuos como de materia orgánica. Asimismo, reducen también la presencia de patógenos, de posibles patógenos que haya en el suelo, y además sirven de alimentos para macroorganismos, por ejemplo, las lombrices. Y pues también para algunos nematodos. En este caso puntual no vamos a hablar de lombrices, les conté las charlas de microorganismos, pero no cabe, pues cabe resaltar la importancia de estos invertebrados en la dinámica del suelo. Están también los nematodos, entonces, que nos permiten mineralizar nutrientes, participan en procesos de mineralización de nutrientes, y además regulan la población de microorganismos. ¿Por qué? Porque a veces se alimentan de estos microorganismos, entonces ayudan o contribuyen a mantener estables esas poblaciones y que no haya esos desequilibrios, y por ende pues que haya menos probabilidad de generar o de causar enfermedades en las plantas. En el caso de los hongos, entonces tienen comportamiento similar a las bacterias, que es descomponer y mejorar la acumulación de materia orgánica que hay en el suelo. Igualmente retienen nutrientes. Aquí es clave porque reduce la erosión del suelo y lo hace formando agregados. ¿Cómo lo hace? Si recuerdan, yo les conté que los hongos que hay en el suelo suelen ser filamentosos, entonces esas hifas, que son como la analogía que hacía yo con el cabello, esas hifas van creciendo y van formando agregados de manera física, van formando estos agregados, y esto reduce pues la erosión del suelo. También estos hongos compiten contra fitopatógenos, y así como las bacterias logran en cierta medida descomponer contaminantes, producto por ejemplo de agroquímicos. Y los microorganismos, hay una categorización de los microorganismos rizosféricos. Entonces, pueden ser fitoestimulantes, y dentro de este grupo de fitoestimulantes se encuentran aquellos que son capaces de producir alguna hormona vegetal, y estas hormonas vegetales interfieren o influyen, por ejemplo, en el crecimiento de las plantas, o en la elongación de las raíces, o en el proceso de enraizamiento como tal, que es cuando emerge la radícula de la semilla, o en la germinación de las semillas, que es cuando empieza a salir o a germinar como tal la planta. Entonces, estos fitoestimuladores o fitoestimulantes es porque producen alguna hormona vegetal, o se llaman también reguladores de crecimiento vegetal, que favorecen pues alguna de estas condiciones. Las plantas, así como nosotros cuando somos chiquitos producimos una hormona que se llama somatotropina para crecer, las plantas también producen sus propias hormonas que intervienen y favorecen el crecimiento de las mismas. Están también los biofertilizantes, cuyo objetivo o cuya función es incrementar la cantidad de nutrientes que hay en el suelo, y lo hacen porque interactúan o tienen alguna acción dentro de los ciclos biogeoquímicos que alguien mencionó en una de las respuestas que dio. Y los ciclos biogeoquímicos básicamente son el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, el ciclo del fósforo, el ciclo del agua, también hace parte de los ciclos biogeoquímicos, y es la interacción que hay entre estos nutrientes, ya sea en la atmósfera, en el sustrato, y sobre todo en el sustrato es donde interactúan dichos microorganismos. Entonces lo que hacen es que hacen que haya mayor cantidad de nutrientes para que la planta pueda absorberlos. Están también los microorganismos mejoradores, que lo que hacen es mejorar en cierto modo la estructura del suelo, y lo hacen, como les puse el ejemplo anterior de los hongos, que forman agregados en el suelo a través de sus hifas para pues mejorar esa estructura.
Están los agentes de control biológico de patógenos, como también mencionaron por ahí, que básicamente su función es evitar que el patógeno crezca. Tienen varias estrategias para hacerlo, pero entonces evitan que el patógeno crezca. Están los biorremediadores, que son los que eliminan esas sustancias tóxicas o contaminantes, productos sobre todo pues en nuestra agricultura es básicamente de agroquímicos que se lleguen a usar, pesticidas, herbicidas y fungicidas, entonces ellos hacen ese proceso de biorremediación. Y están los mejoradores ecofisiológicos, entonces son los que hacen que la planta sea más resistente a los diferentes tipos de estrés a los que se pueda ver sometida. Por ejemplo, estrés biótico, que es cuando tenemos, por ejemplo, causado por un animalito, no sé, una oruga mordió la hoja, eso generó un estrés biótico en la planta. Y está el estrés abiótico, que es, por ejemplo, no sé, hay mucha agua, se inundó el cultivo, entonces eso es estrés abiótico, es decir, que no tiene nada que ver los seres vivos en ese proceso. Entonces, esta es como la categorización de los microorganismos rizosféricos. Y vamos a ver algunos de estos con ejemplos más puntuales. Estos, por ejemplo, entonces, dentro de los microorganismos fitoestimulantes se ha visto o se ha comprobado, esto fue un estudio que yo realicé en la Universidad Militar, con la idea era determinar si el aplicar microorganismos en las semillas, o sea, sumergir las semillas en una solución de microorganismos, tenía algún efecto en la germinación de las plantas. Entonces, estas son plantas de falso pimiento, se hizo el estudio. Entonces, los resultados fueron los siguientes. Por ejemplo, este es el control, era el tratamiento control, es decir, ahí no hubo ningún microorganismo, sencillamente las semillas se sumergieron en agua corriente. Luego está el tratamiento con microorganismos, era una solución de microorganismos, aquí se usó tricoderma. Y el otro tratamiento era sumergir las semillas en ácido giberélico. ¿Por qué en ácido giberélico? Pues porque es la hormona, es una hormona vegetal que se vende comercialmente y se usa para favorecer, por ejemplo, la germinación de las plantas. Entonces, si nos damos cuenta en las imágenes, el uso de microorganismos favoreció no solo la cantidad de semillas germinadas, sino la longitud de las mismas y el crecimiento de las mismas. Entonces, en este caso, logramos demostrar que tricoderma, el aislamiento que se usó de tricoderma, incrementó el porcentaje de germinación y además, como les estaba diciendo, la cantidad, por ejemplo, de hojas verdaderas de las plantas, la longitud de las hojas también. Aquí, por ejemplo, en otro estudio, este se hizo en maní, se llevó a cabo en maní, y lo que hicieron fue algo similar. Lo que hicieron fue embeber las semillas, las raíces, perdón, de las plantas, pusieron a germinar las plantas, una vez estaban a cierta longitud, tenían cierta longitud de tallo, las extrajeron con cuidado, lavaron la rizósfera, sumergieron las plantas en solución de pseudomonas, que es una bacteria, y las volvieron a sembrar. Y al cabo de un tiempo, pues empezaron a mirar, tomaron resultados y se dieron cuenta que en los tratamientos controles, es decir, donde no había microorganismos, pues la raíz era un poco más, no tenía tanta cantidad de raíces, tal vez la longitud era un poco menor y la longitud de los tallos también era menor respecto a los tratamientos con microorganismos. Les recuerdo, en este caso fue con pseudomonas. Entonces aquí vemos que la cantidad de raíces aumenta sustancialmente respecto al control y la longitud pues del tallo de la planta también es más, pues se nota la diferencia. ¿Cuál es la ventaja, por ejemplo, que tengamos tallos más largos? Entonces, es que la planta puede asimilar o puede absorber mayor cantidad de agua y absorber mayor cantidad de nutrientes que haya disponible en el suelo. No es lo mismo que yo absorba con esta raíz pivotante o raíz, ¿sí? No es lo mismo que lo haga con esta, a que lo haga con toda esta cantidad de raíces adventicias que tengo. Entonces, eso es favorecedor para la planta. Además, recordemos que, por ejemplo, en zonas en donde hay pocos nutrientes, en suelos bajos en nutrientes o en suelos en donde hay baja cantidad o disponibilidad de agua, una estrategia que tienen las plantas es precisamente esta: generar raíces mucho más largas y mucho mayor cantidad para poder encontrar los nutrientes y el agua que necesita. Entonces, esto pues beneficia a la planta en ese sentido. Y el hecho que tenga los tallos más largos también hace que haya mayor, pues está correlacionado con que haya mayor cantidad de hojas, y entre mayor cantidad de hojas, pues buenísimo, porque incrementa la capacidad de fotosíntesis de la planta.
Y si recordamos, la fotosíntesis es el proceso que realizan las plantas para poder fabricar su propio alimento, que en este caso es glucosa. Entonces, entre más hojitas tenga, pues mayor capacidad fotosintética va a tener y pues va a estar, digamos, como mejor alimentada en ese sentido. Entonces, estos son dos ejemplos del efecto que tienen los microorganismos fitoestimulantes sobre las plantas. Por ejemplo, en el caso de Pseudomonas se ha comprobado que tiene, de la fitohormona que produce ácido indolacético, y en el caso que les mencioné que realicé en falsos pimientos se comprobó también que el aislamiento de tricoderma utilizado también producía ácido indolacético. Entonces a eso se deben este tipo de resultados. En cuanto a los microorganismos biofertilizantes, entonces pues se categorizan, digamos, dependiendo de la actividad que realicen. Están los microorganismos que fijan nitrógeno, como muchos de ustedes dijeron. Dentro de esos encontramos Rhizobium, Azotobacter y Azospirillum, todas son bacterias. Y Rhizobium se caracteriza por formar micorrizas, como ustedes hartos mencionaron las micorrizas. Entonces las micorrizas, recordemos que son asociaciones simbióticas entre las raíces de las plantas y los hongos, y las bacterias, perdón, en este caso Rhizobium, y estas pueden ser endomicorrizas, o sea, quiere decir que Rhizobium penetra el tejido rizosférico, o sea, la raíz como tal, o puede ser ectomicorrizas, quiere decir que crecen sobre la superficie de la raíz, no necesariamente tienen que penetrar el tejido. La fijación de nitrógeno básicamente es tomar el nitrógeno atmosférico, y aquí vale la aclaración de, en la atmósfera hay varios gases disueltos ahí, entonces está el nitrógeno, el oxígeno, pero el nitrógeno es el que está en mayor proporción. Se calcula que alrededor del 78% de la atmósfera está formada de nitrógeno. Entonces, las bacterias, este tipo de bacterias, logran captar ese nitrógeno y lo fijan en el suelo para que después la planta pueda absorber dicho nitrógeno. Esto sobre todo, este proceso se da sobre todo en suelos en donde hay pobreza o carencia de macronutrientes. Recordemos que los macronutrientes de los cuales se alimentan las plantas primordialmente son nitrógeno, fósforo y potasio. Y dentro de los micronutrientes encontramos azufre, hierro, calcio, silicio, magnesio y demás. Pero entonces macronutrientes, digamos que son como los más importantes, entre comillas, porque todos tienen su importancia, y pues son los que están en mayor concentración en el suelo, son entonces nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces por eso en suelos en donde hay baja concentración de nitrógeno por alguna razón, se dan procesos de fijación de nitrógeno como tal. Además, estos procesos de fijación de nitrógeno suelen darse en condiciones de carentes o donde no hay oxígeno. Entonces, por ejemplo, en cultivos inundables se pueden dar este tipo de procesos de fijación de nitrógeno, por ejemplo, en los cultivos de arroz que se inundan, entonces ahí se genera este tipo de procesos. Hay otros procesos que es también relacionado con el nitrógeno. ¿Por qué el nitrógeno es importante? Aparte que es un macronutriente, pues porque interviene en la síntesis de proteínas de las células de la planta, que son muy importantes, y pues esto influye en el crecimiento de la planta. Entonces, bueno, en el proceso de nitrificación actúan varias bacterias nitrificantes, que lo que hacen es, en el suelo hay, digamos, como 3 formas de nitrógeno básicas, que es el amonio, los nitritos y los nitratos. Pero las plantas única y exclusivamente pueden absorber nitratos. Quiere decir que si el suelo es rico en nitritos y amonio, la planta, por más que esté el nitrógeno ahí, no lo puede absorber. Entonces, lo que hacen las bacterias nitrificantes es transformar ese amonio y ese nitrito en nitratos para que las plantas puedan absorberlo. Hagan de cuenta que es como si uno tuviera mucha sed y estuviera, digamos, encallado o algo así en el océano. Tenemos agua, sí, claro, hay agua disponible, pero no la podemos tomar porque es agua salada, pero el agua está ahí. Entonces lo mismo pasa, el nitrógeno está ahí en formas en que las plantas no pueden tomar. Entonces hay unas bacterias que hacen esa transformación de ese nitrógeno para que ellas lo puedan asimilar. Otro proceso que también se generan o que realizan los microorganismos es la solubilización de fosfatos. Entonces aquí pueden intervenir bacterias, hongos como género Aspergillus o Penicillium y algunas bacterias de los géneros Bacillus y Pseudomonas. ¿Por qué es importante el fósforo? Pues porque promueve el desarrollo de raíces y de alguna u otra manera incrementa, digamos, la resistencia de las plantas a cualquier tipo de enfermedad.
Entonces, la solubilización de fosfato consiste en el fósforo está ahí en el suelo, pero no está de forma que se pueda disolver en el agua. Entonces, si no se disuelve, digamos, como en el agua que queda ahí en el suelo, pues la planta no puede absorber ese fosfato. Entonces, la función de estos señores es precisamente eso, hacer que ese fosfato que está en el suelo se vuelva soluble en el agua, de tal manera que la planta pueda absorberlo y pues aprovecharlo para su crecimiento y demás. Dentro de esos microorganismos biofertilizantes, pues también hay unos que participan en la transformación del azufre, y el azufre es importante porque contribuye, es un micronutriente, pero es importante porque contribuye a la formación de esas proteínas y pues de vitaminas también que la planta sintetiza para realizar diversos procesos. Entonces, estas bacterias que ven aquí, el Thiobacillum, el Arthrobacter y el hongo Aspergillus, lo que hacen es que toman esas fuentes diferentes de azufre, así similar al nitrógeno, y lo convierten en sulfato, que es la forma en la que las plantas pueden asimilar este micronutriente. En cuanto al potasio, por ejemplo, hay movilización de potasio porque sucede algo similar a lo que pasa con el fósforo, y es decir, que el potasio a veces como que se ancla a otros minerales y no queda disponible para las plantas. Entonces, este hongo mucor y las bacterias de los géneros Pseudomonas y Bacillus contribuyen a que ese potasio que está en el suelo se despegue, digamos, de esos otros minerales y pueda ser absorbido por la planta. ¿Por qué es importante el potasio? Porque promueve el desarrollo de las raíces y además interviene o participa en la síntesis de clorofila. Y si recordamos, la clorofila es esa sustancia que le da la coloración verde característica a las plantas. Y esa clorofila es la que absorbe los rayos provenientes del sol para realizar su proceso fotosintético. Entonces, por eso el potasio es importante en la nutrición de las plantas. Adicionalmente tenemos la producción de sideróforos. Esta producción de sideróforos se da por bacterias de los géneros Bacillus y Pseudomonas y por el hongo Tricoderma. Los sideróforos básicamente son como agrupaciones o encapsulamientos que hacen estos microorganismos del hierro y hace que sea asimilable por las plantas. ¿Y por qué es importante el hierro? Por ejemplo, pues porque contribuye a la formación de proteínas también en las plantas. De hecho, aquí hay un dato curioso, y es que cuando en el suelo hay deficiencia de hierro, suele aumentar la cantidad de babosas que uno ve en el cultivo. Y dice, esas babosas son malas y obviamente pues tiene su parte perjudicial, pues porque dañan los cultivos, pero hay una razón de ser que haya mayor cantidad de babosas, que de repente ustedes se dieron cuenta que en el cultivo de un día para otro, en cuestión de una semana, la cantidad de babosas incrementó, puede deberse a que hay deficiencias de hierro en el suelo. Y entonces, una forma, digamos, de suplir esa deficiencia de hierro es, por ejemplo, colocar en agua, colocar puntillas, normal, puntillas, los ponen en agua, dejan que se oxide, y el agua se va a tornar como color cobre más o menos, y esa agua la pueden regar directamente en sus plantas, o mejor aún, pueden usar esa agua como parte o insumo de un caldo microbiano. Entonces, un caldo microbiano básicamente es colectar unos microorganismos que se encuentran en el suelo, alimentarlos con componentes o sustancias que tengamos en casa, tipo leche, kumis, pueden usar melaza, cosas de ese estilo, y adicionalmente le agregan el agua que obtuvieron de la oxidación de las puntillas. Entonces ahí tenemos ese proceso para que las plantas puedan obtener el hierro necesario a través de la producción de sideróforos que hacen estos microorganismos. Repito, los sideróforos son como ese hierro que queda como encapsulado, como si le hubiéramos metido una burbujita, y es más fácil que la planta lo asimile. Además, esa presencia de hierro reduce en cierta medida la posibilidad de patógenos, porque hay hongos que necesitan también, la mayoría de hongos necesitan hierro para poder crecer y desarrollarse. Entonces, si estos microorganismos ya lo absorbieron, pues no está disponible para los hongos que puedan causar enfermedades. Adicionalmente, entonces tenemos los microorganismos que son biocontroladores. Dentro de estos pues, microorganismos biocontroladores se encuentran tanto bacterias como hongos de diferentes géneros. Esto es parte también de un estudio, del estudio que se realizó en falso pimiento, pues no solo se miró, ni se estudió, si
esos hongos, digamos, tienen un efecto sobre la germinación, sino si esos hongos, y en este caso esta bacteria, tenían algún efecto sobre un patógeno que afectaba al pasto pimiento. Entonces, esto se hizo a nivel in vitro, es decir, en laboratorio, en cajas de Petri, pero simula muy bien lo que ocurre en el suelo. Entonces, este es el hongo sin ningún tipo de biocontrolador. Aquí el hongo fue expuesto con una bacteria biocontroladora y si nos fijamos, el crecimiento del hongo disminuyó, así como sus características macroscópicas, es decir, aquí se ve más vellosito, como más peludito el hongo, digámoslo así. Aquí no, aquí es un hongo más plano, entonces eso es debido al efecto que tiene la bacteria biocontroladora. Y en este caso, la bacteria que se usó aquí se llama Stenotrophomonas. Y aquí en este caso el hongo se enfrentó, pero contra una cepa, un aislamiento de tricoderma. Y pues si nos damos cuenta, el crecimiento del hongo se vio sustancialmente disminuido y llegó un punto en que tricoderma le pasó por encima. Entonces, en efecto, estas dos microorganismos biocontroladores pues redujeron la posibilidad de crecimiento del patógeno. Lo hicieron con estrategias diferentes. En el caso de la bacteria, lo que sucedió es que produjo enzimas, diferentes enzimas, por ejemplo, enzimas quitinolíticas, quiere decir que rompen la quitina. ¿Qué es la quitina? Pues es una sustancia que conforma la pared celular del hongo. Entonces, digamos, este es el hongo, entonces las enzimas quitinolíticas degradan esa pared y hace que el hongo se abra o se rompa y pues no pueda seguir creciendo. En el caso de tricoderma, lo que sucedió es que este tricoderma tiene una tasa de crecimiento muy alta. Entonces, creció tan rápido que le compitió al patógeno por comida y por espacio. Entonces, quiere decir que cuando uno tiene ese tricoderma, una vez llegue el patógeno, por ejemplo, o se generen esas condiciones de estrés que hace que, digamos, en este caso este es Fusarium, un aislamiento de Fusarium, se vuelva patogénico, pues él ya no tiene ni dónde crecer porque no hay espacio, ni qué comer porque tricoderma ya se lo comió todo. Esto pasa, estas interacciones suceden tanto en la rizósfera como en el interior de la planta. Entonces, si digamos las plantas fueron colonizadas por tricoderma en su parte interna, es decir, si tricoderma se volvió un endófito, quiere decir que está dentro de la planta, pues va a pasar eso. Una vez llegue el patógeno, la probabilidad que el patógeno logre colonizar es mínima. Hay otra estrategia que usan también, sobre todo los tricoderma, es el micoparasitismo. ¿Y en qué consiste? En que esas hifas o estos vellitos que ustedes ven acá del hongo penetran las hifas y los vellitos del patógeno. Entonces, hagan de cuenta como que lo chupa, lo succiona y el hongo pues muere y no puede seguir creciendo. Bueno, pero entonces se preguntarán, ¿qué hacer para favorecer la presencia de estos microorganismos rizosféricos? Puesto que tienen muchas ventajas para las especies que uno cultiva. Entonces, uno es aumentar la diversidad de especies vegetales. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en estudios que la rizósfera de las plantas no es la misma. Aun cuando sean la misma especie, pueden compartir ciertos microorganismos, pero cuando, digamos, si las condiciones en las que crecieron las dos son diferentes, pues los microorganismos que hay ahí también van a variar. Y si eso pasa entre especies, entre plantas de la misma especie, imagínense entre plantas de diferente especie, pues la riqueza de microorganismos que haya ahí va a ser grandísima. Entonces, diversidad de especies que cultiven. Entonces, cultiven su lechuga al lado de la espinaca, al lado del coliflor, por ejemplo. Entonces, esa diversidad de especies hace que la diversidad de microorganismos rizosféricos aumente y por ende, pues los beneficios que traen ellos, pues también lo hagan. Otra sugerencia es hacer rotación e intercalamiento de cultivos. Entonces, de vez en cuando, digamos, si no quieren hacer o no se puede por alguna razón hacer la diversidad de especies, entonces, en la cama en la que siembren o en el contenedor en el que siembren tomate, la próxima vez no siembren tomate, sino siembren frijol, por ejemplo, o siembren maíz, o siembren, bueno, alguna otra especie, cebolla, por ejemplo. O intercalarlos, si es que en el mismo, digamos, en el mismo contenedor que tengan, pues coloquen especies diferentes. Entonces, eso también enriquece la diversidad de microorganismos que hay en el suelo y por los beneficios que traen. Otra cosa que es clave es que se reduzca
en lo posible el uso de agroquímicos. Cualquier agroquímico que ustedes, pues que se pueda llegar a utilizar, sea insecticida, pesticida, herbicida, todos los sidas que hay. Y para eso, para reducir ese uso de agroquímicos, se puede, por ejemplo, fomentar el uso de cultivos trampa. ¿Qué son los cultivos trampa? Es darle al microorganismo, al posible patógeno, darle la comida para que no se vaya y se coma lo que yo quiero, o sea, mi planta de interés, por ejemplo. Entonces se usan, digamos, yo estoy cultivando tomate y al lado del tomate le siembro al microorganismo algún arbense, por ejemplo, que él pueda irse a comer eso sin dañar necesariamente mi cultivo y sin tener yo que aplicar alguna sustancia o algún agroquímico que pues afecte mi cultivo y la diversidad de la microbiota que hay en la rizósfera. Y se puede también usar unas cosas que, pues, alelopatía, y lo pongo entre comillas, porque pues la alelopatía, en términos estrictos, habla de la, digamos, como la relación, es entre planta y planta. Aquí lo estoy haciendo entre planta y otros microorganismos u otros o algunos invertebrados, por ejemplo. Y la alelopatía consiste en la repelencia que hay cuando se siembran dos plantas, por ejemplo. Un ejemplo, el caso más característico es el del pino. Cuando ustedes siembran un pino, se dan cuenta que alrededor del pino se hace una circunferencia en la que no crece absolutamente nada y se debe porque aquel pino produce unos metabolitos secundarios que repelen el crecimiento, así sea del pasto, ni siquiera el pasto crece. Entonces, la alelopatía como tal habla de esa como repelencia entre planta y planta, pero lo vamos a usar en este momento para hacer referencia a la repelencia que pueden hacer ciertas plantas con, por ejemplo, algunos invertebrados, algunos insectos plaga. Entonces, por ejemplo, si ustedes siembran en sus cultivos, en el borde de sus cultivos o al lado de sus cultivos, siembran ruda, romero, lavanda, son plantas, por ejemplo, que sirven para ahuyentar esos invertebrados, y pues se disminuye el uso de agroquímicos. Y pues la otra alternativa o la otra sugerencia es enriquecer el suelo con abonos como el compost. En realidad es tener en cuenta la regla que se tiene de las 3 M's, que es materia orgánica, microorganismos y minerales. Un suelo que sea rico y que tenga un equilibrio entre estas 3 M's va a ser un suelo que seguramente va a tener buena cosecha, va a hacer que las plantas crezcan más grandes, que se disminuya la probabilidad de enfermedades en las plantas que crecen ahí. Entonces, pues aquí por el ejemplo del compost, es importante aclarar que el compost tiene un aporte de materia orgánica en el suelo y también en cierta medida tiene un aporte de microorganismos, pero no es tan grande ese aporte como lo son los caldos microbianos, por ejemplo. Que los caldos microbianos básicamente son microorganismos que están inmersos en una sustancia o una solución de diferentes componentes que los mantienen vivos porque les dan alimento, les permiten adaptarse bien a las condiciones del suelo. Entonces, es clave eso. Importante que en el compost tengamos en cuenta que si bien tiene su carga de microorganismos, esta carga de microorganismos va a variar dependiendo de con qué yo alimente mi compost. Por ejemplo, si yo a mi compost le adiciono solo cáscara de banano, va a haber un tipo de microorganismos distinto al de mi vecino que le echa banano, arveja y zanahoria. Entonces los microorganismos van a ser diferentes. Entonces, por ejemplo, en un compost, idealmente, pues tenerlo con varias fuentes de materia orgánica, pues para que haya como mayor diversidad. Igual este tema de compost, pues se va a tratar en otra charla posterior, así que estén pendientes porque viene esa charla interesante de compost, lombricultivos y pacas. Otra forma que se puede hacer en abonos pueden ser los abonos verdes. Y esos abonos verdes es, por ejemplo, usar o sembrar en nuestros cultivos plantas que, por ejemplo, las leguminosas. Las leguminosas se caracterizan por ser favorables para la formación de micorrizas. Y como les mencionaba anteriormente, esas micorrizas lo que hacen es que fijan nitrógeno. Entonces, en aquellos suelos en donde haya carencia de nutrientes, pues, por ejemplo, sembrar alguna que otra leguminosa mezclada con el resto de cultivos, pues va a ser beneficioso porque entonces no se va a fijar nitrógeno solo para la leguminosa, sino para las demás plantas que estén ahí, aun cuando digamos que el suelo sea un poco pobre, digamos, en ese elemento.
Pero bueno, hablamos de microorganismos benéficos, digamos, ¿cierto? Dijimos que pueden comportarse dependiendo de las condiciones en las que se encuentran y de las relaciones que tengan mientras cohabitan. Entonces, si bien la mayoría, o sea, del total de microorganismos, al menos el 90%, suelen tener esos comportamientos benéficos y solo algunos se pueden tornar patogénicos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ya hablamos de los que generan o que aportan beneficios a las plantas y ahora nos toca ver el otro lado de la moneda, que es cuando hay desequilibrios en la planta o cuando hay algún tipo de estrés, pues se vuelven patógenos. Nuevamente podemos encontrar bacterias, hongos, protozoos y virus. Virus no es muy común encontrarlos en suelo como tal, porque como habíamos dicho, está esa discusión de si son organismos vivos o no. Entonces, si no hay una célula en la cual ellos se puedan anclar y usar para reproducirse, pues ellos no van a crecer. Entonces, en el suelo es poco común encontrar virus, sin embargo, dentro de las plantas sí lo es. Sí es más común verlos, entonces se incluyen aquí los patógenos y los nemátodos a veces también, si hay algún desequilibrio en el suelo o algo, la población de nemátodos incrementa y genera pues daños y perjuicios en las plantas. Pero bueno, ¿y qué órganos se ven afectados? ¿Ustedes saben qué órganos afectan estos microorganismos en la planta? De hecho, creo que esa repregunta la respondimos anteriormente y es porque, pues, ¿en dónde se encuentran los microorganismos? Pues, en efecto, estos microorganismos pueden afectar desde los brotes iniciales de hojas, las hojas adultas como tal, los frutos, puede haber daño también en el tallo, puede haber daño en la corona y puede haber daño en las raíces de las plantas, es decir, que los microorganismos patógenos también los podemos encontrar a lo largo de toda la planta. Dentro de los patógenos están los patógenos foliares y aquí estos hacen parte, por ejemplo, de lo que es la filósfera. ¿Se acuerdan? Inicialmente les hablé de la filósfera de la planta y, por ejemplo, ya cuando, por ejemplo, la roya hace parte de la filósfera porque se encuentra en la superficie de la hoja, pero los que ya están en la parte interna de la planta se les conoce como endófitos, que hacen parte, son endófitos de la hoja y no necesariamente son benéficos, sino pues en este caso causan alguna enfermedad. Dentro de los patógenos foliares podemos encontrar virus que causan este mosaico y este mosaico se caracteriza por tener coloraciones más claras o amarillentas o cloróticas en las hojas y es una distribución, no tiene una forma definida, no tiene un patrón como distribución muy claro. Estos son mosaicos. Entonces los mosaicos son causados por virus y los mosaicos los podemos encontrar, por ejemplo, en uchuvas, en coliflores, en frijoles, tabaco, tomate. Entonces, estos patógenos foliares, pues está virus. También está la roya. Se caracteriza por estas pústulas naranjas o cafés o negras, sobre todo en el envés de la hoja, es decir, en la parte de abajo de la hoja, se suelen presentar estas royas. Uno de los géneros que es más comúnmente conocido por causar roya es la puccinia. Es muy común verlo en gramíneas, es decir, en lo que son arroces, en cebada, plantas de ese estilo. Es común ver este tipo de patógenos foliares. Está también el ojo de gallo, que se caracteriza por estas manchas circulares. En el centro son más claras que en el borde. Los causa dentro de muchos otros microorganismos esta foma. Hay otros que también causan manchas de este estilo, pero pues foma es un ejemplo característico. Afecta, por ejemplo, el café y el aguacate. También tenemos manchas concéntricas como las que vemos acá, que se caracterizan por tener como un arito un redondel, luego uno más grande, uno más grande, uno más grande, y así. Estas son manchas concéntricas. Digamos como el patógeno como más asociado a este tipo de manchas es el alternaria. Y pues afecta tomate, papa, ají, por ejemplo, también se ve afectado por manchas concéntricas causadas por alternaria. Está también la mancha de hierro, suele causar la cercóspora dentro de otros microorganismos y su característica es que se forman estas manchas circulares, cafés en el centro y tienen un halo amarillo o clorótico alrededor. Entonces esa es la mancha de hierro, también afecta al café,
afecta a uchuva, por ejemplo. Y dentro de manchas foliares o patógenos que causan manchas foliares encontramos también algunas bacterias, pueden ser del género Xanthomonas, que generan estas manchas angulares. Si se dan cuenta, las manchas están determinadas por la nervadura de la hoja. ¿Qué son las nervaduras de la hoja? Son estas rayitas que estamos viendo acá, que le dan cierta forma a las hojas. Entonces, por ejemplo, miren, aquí está el ángulo perfectamente formado dependiendo de cómo es la nervadura de la hoja y son causadas por bacterias. Dentro de esos patógenos, pues hay otros que generan afectaciones en la radícula, o sea, en las raíces, en la corona, en los haces vasculares o en los tallos de las plantas. Entonces, algunos ejemplos, porque ahí puede haber muchos más, es, por ejemplo, la pudrición de la corona que genera esclerotinia. Esto es en un cultivo de lechuga. Entonces, en la base la corona es aquella, digamos, como la interfase entre lo que es el tallo y la raíz. Ese es la corona de la planta. Genera la pudrición de la corona y por ende se empieza, al pudrirse la corona, los nutrientes no van a fluir de manera correcta hacia las hojas, entonces por eso también empieza a generarse una marchitez aquí en las hojas. También se caracteriza porque se ve como un micelio, ¿se acuerdan del micelio que les he contado? Blanquito, y además en esclerotinia es clave que se ven como unas piedritas, como si fueran unos pedacitos de tierra sobre el tejido vegetal, no por debajo donde de verdad está la tierra, sino aquí se ven unas como capsulitas negras, y esos son los esclerocios que forma esclerotinia. Y esos esclerocios en esclerotinia son estructuras de resistencia. Es como la propagación de esclerotinia. Esclerotinia, la mayoría de hongos filamentosos, aquí hago la aclaración, se reproducen por esporas. Entonces ellos liberan sus esporas y las esporas van, digamos, siendo movilizadas por el aire, algunas quedan en el suelo, pero en el caso de esclerotinia no produce esporas, pero produce esos esclerocios. Entonces esos esclerocios son estructuras de resistencia de la planta que lo que hacen es que se quedan en el suelo y hasta que no haya condiciones óptimas de humedad, de luz o hasta que la nueva planta, digamos, yo tuve un suelo con esclerotinia, recogí mi cosecha, bueno, hice lo que pude con ella, si la quemé, lo que pude lo vendí y en ese mismo suelo volví a sembrar. Entonces ahí me quedaron los esclerocios. Entonces hasta que la planta no, hasta que el esclerocio no encuentra condiciones de humedad óptimas, pues no se va a desarrollar. O en su defecto, que es lo que les iba a contar, es cuando las raíces empiezan a emerger, ellas empiezan a liberar como unas sustancias cuando están creciendo la radícula que llama la atención del patógeno. Hagan de cuenta que despierta el patógeno y dice como, oiga, que hay comida. Entonces el esclerocio empieza a germinar y empieza a volver a ver esclerotinia. Por eso también se sugiere hacer lo que les decía yo de rotación de cultivos. Entonces hay cultivos a los que son más resistentes a que les dé ciertas enfermedades. Entonces, por ejemplo, si yo sé que a mi lechuga le da esclerotinia, pues la próxima siembra no siembro lechuga ahí, sino siembro cebolla, porque la probabilidad que le dé esclerotinia a la cebolla es menor, ¿sí? Entonces eso también es importante, la rotación de cultivos. También tenemos la costra negra, que la causa Rhizoctonia, y son estas manchas negras como costrosas que también se ven en el tubérculo de la papa como tal. Se alcanzan a ver estas como costricas. Entonces, Rhizoctonia afecta en ese sentido, por ejemplo, cuando son en papa, en el fruto, como en el bulbo, en el tubérculo como tal, afecta porque no se comercializa de la misma manera. Baja el precio de la papa cuando se les ve presencia de Rhizoctonia, aunque no le cambia como mucho la textura ni el sabor, pero visualmente la papa no es tan agradable y por ende el precio de la papa baja. Pero por ejemplo, si es en el tallo en donde se generan esas afectaciones, pues va a haber eso, un impedimento del paso adecuado de nutrientes de la raíz hacia la parte de las hojas de la planta, entonces pues se va a ver afectado nuestro cultivo. Hay otro patógeno, creo que es como el coco de muchos agricultores, se llama Fusarium y todas sus especies asociadas, porque hay un montón de especies de Fusarium, que básicamente lo que hacen es que generan necrosis o muerte de los haces vasculares de la planta. Entonces, como se ve acá, los haces vasculares deberían verse pues del mismo color, verdecitos, claritos, pero cuando está Fusarium se vuelven así, este color café, negro o hasta rosado. Y eso, entonces lo que hace es que tapona los haces vasculares y ahí sí
hagan de cuenta que es como si tuvieran un coágulo en alguna de nuestras venas. Los haces vasculares de las plantas son similares como a nuestro sistema circulatorio, es por donde transportan, se hace el transporte de nutrientes tanto de las hojas hacia la raíz, que es cuando se produce la glucosa a través de la fotosíntesis, como de la raíz hacia las hojas, que son los nutrientes que absorben las raíces, los macronutrientes y micronutrientes que hay en el suelo. Entonces, si estos haces vasculares se taponan, hagan de cuenta que es como si uno tuviera un coágulo taponándole alguna vena o alguna arteria. Entonces, ese es fusarium, eso es lo que causa fusarium, necrosis en haces vasculares o taponamiento de haces vasculares, y por ende, pues no hay buena circulación de nutrientes. También está la pudrición de la raíz, en este caso Pythium, por ejemplo, en maíz genera pudrición de la raíz, entonces la raíz no logra crecer lo suficiente, no logra alongar y básicamente se marchita la planta. Y hay bacterias también que generan afectaciones en el tallo. ¿Y cómo sabe uno eso? Normalmente todas estas afectaciones suelen verse primero en marchites de las hojas. Uno empieza a ver que su planta se marchita y dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué sucede? Y tú ves las hojas y miras qué sucede. Normalmente suele pasar esto, que están desde la raíz dañándose, pero como no el transporte no se da adecuadamente, pues las hojas empiezan a morir. Por ejemplo, Fusarium se caracteriza por eso, por causar muerte descendente. Muerte descendente quiere decir que la planta empieza a morir desde las hojas hacia la raíz, pero cuando uno se da cuenta, cuando va a ver las hojas, pues las hojas no es como tal, el patógeno no está en las hojas, sino en los haces vasculares. Algo similar ocurre entonces con las bacterias, puede que no estén como tal en el tallo, sino en otras partes localizadas, y una forma de saber si lo que causa la enfermedad de nuestras plantas son bacterias, es cortar un pedazo de la planta y sumergirlo en un recipiente con agua, y si empieza a alargar o a soltar este tipo de exudados, quiere decir entonces que en efecto es una bacteria la que está causando la enfermedad, y esto se le conoce como un exudado bacteriano. Entonces es una forma también para poder determinar este tipo de cosas. Bueno, también tenemos los patógenos en frutos, también afectan flores, pero sobre todo esto es cuando uno tiene sus floricultivos para exportación y demás. Aquí en agricultura urbana pues solemos cosechar o sembrar más bien plantas para el consumo. Entonces, ejemplos de patógenos en frutos está botrytis, por ejemplo, o moho gris. Entonces, es muy común verlo en fresa, también en tomate, y lo que hace es que empieza a generar primero unas manchas acuosas, claritas, digamos, está el tomate rojito, y de repente uno ve una manchita circular como un poquito más clarita, como más anaranjadita. Ahí va a empezar luego a emerger el micelio como tal de botrytis, que es un hongo, y se ve gris por las esporas que tiene. El micelio suele ser blanquito, pero las esporas son de color negro, entonces toma esa tonalidad grisácea. En el caso, por ejemplo, esto es de frijol, es una vaina de frijol, hay una enfermedad común que se llama antracnosis y es causada por una cepa, por un aislamiento de Colletotrichum, y son estas manchas como también costrosas que van deteriorando el tejido. Y, por ejemplo, en el caso de las uchúa, en el capuchón de la uchúa se genera, y a veces también se logra traspasar al fruto, esta mancha que le llaman mancha grasienta porque es como traslúcida y suele ser causada por bacterias del género Xanthomonas. Entonces, todos estos microorganismos generaron estas enfermedades, ya saben, porque hubo un desequilibrio en alguna parte, digamos, como ya sea de la microbiota, es decir, incrementó la cantidad de, por ejemplo, Fusarium en el suelo respecto a Trichoderma, o la planta estuvo expuesta a algún tipo de estrés. O también pues puede ser por estrés abiótico, como ya les había mencionado. Clave para reducir la presencia de estos, o que los microorganismos del suelo puedan llegar a ser patogénicos, es nuevamente lo que habíamos visto en las diapositivas anteriores, que es diversidad de especies, igual rotación de cultivos en este aspecto es clave, por lo que les digo, hay cultivos que son más susceptibles a ciertos patógenos que otros. Entonces, si yo hago la rotación de mis cultivos o hago algo que se llama el barbecho, le llamaban antes, que es dejar descansar mi suelo, ¿sí? Entonces, sembré tomate
y dejo durante un ciclo de cultivo, dejo el suelo sin sembrar absolutamente nada. Entonces, lo que ustedes pueden hacer en sus casas, en sus huertas urbanas, es una camita la siembran con diversidad de especies de vegetales y la otra la dejan sin sembrar absolutamente nada para que se recupere como esa microbiota. Adicionalmente se podría hacer enriquecer ese sustrato con materia orgánica, o si se animan a preparar caldos microbianos y enriquecer ese suelo previo a la siembra que se haga, pues también sería buenísimo. De hecho, les cuento que actualmente mi proyecto, digamos, o mi investigación en el jardín botánico es evaluar, preparar un caldo microbiano primero que todo, y de ese caldo microbiano voy a evaluar si los microorganismos que están dentro de ese caldo son capaces de biocontrolar patógenos de algunas especies que se usan en la agricultura urbana. Y lo otro que va a mirar es si esos microorganismos del caldo son capaces de participar o hacer parte de los procesos de nitrificación. ¿Se acuerdan que les decía? Transformar el nitrógeno que está en otras formas en nitrato para que lo tome la planta, y de solubilizar el fosfato que hay en el suelo. Entonces, más o menos creo que es en octubre, noviembre, tendremos la semana de la investigación y allí presentaremos los resultados de esas investigaciones, pues porque hasta ahora estamos comenzando, estamos en ese proceso. Entonces los invito para que para esas fechas se conecten y les contaré qué resultados obtuve, si en efecto los microorganismos que hay en ese caldo tuvieron alguna influencia en la disminución, digamos, en el ataque de patógenos y demás. Entonces, pues, preguntas, ahora los quiero escuchar. Agradezco que hayan participado, que estén en este momento pues viéndonos. Cualquier inquietud que quieran hacer al respecto, pues aquí estoy para responder sus preguntas. Claro que sí, Gina. Bueno, primero pues agradecer toda esta exposición que has realizado el día de hoy. Excelente presentación. Hay muchos comentarios relacionados también con la presentación, que muchas felicitaciones. También quiero comentarte mientras que nuestros asistentes hacen sus comentarios, sus preguntas, que ya de hecho hay varias. Creo que vamos a tener un tiempo larguito para responder, digamos, hasta donde alcancemos y el tiempo nos dé. Recordarle también a los asistentes para que registren su asistencia en la lista que dejamos allí en la caja de preguntas para que puedan tener acceso a las memorias del evento, y asimismo comentarles que esta presentación quedará subida la próxima semana en el canal de YouTube del Jardín Botánico de Bogotá. Entonces, bueno, aquí hay varias, Gina, quiero comentarte que aquí hay varias comentarios, preguntas, hay de todo un poco. Entonces, pues vamos a empezar. Dice, a manera de comentario nos dicen, ahora se dice que hasta 6 de cada 10 células de nuestro cuerpo no son humanas, son microorganismos. Totalmente Entonces, cierto. Dice cómo se realiza el cultivo de tricoderma y cómo se agrega al sustrato. Pues, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo ahora, de lo que la investigación que les comenté, hicimos cultivos trampas de arroz que se instalaron en el suelo. Normalmente tricoderma es un patógeno de suelo, se suele caracterizar por su color verde, su micelio es verde. Algunos tienen, por ejemplo, un olor a coco característico, solo hay 2 especies puntualmente que huelen a coco, pero si las logran, digamos, capturar en los suelos que estén cerca a sus casas o en sus casas directamente, sería buenísimo. Idealmente estas trampas instalarlas en suelos en donde no haya habido previamente aspersión o uso de agroquímicos, ni que tampoco haya habido, por ejemplo, paso de maquinaria pesada, sino lugares más bien conservados, si hay un bosque cerca a su casa. Entonces se instalan las trampas de arroz, básicamente es arroz precocinadito, lo ponen en un frasquito de compota, por ejemplo, y lo tapan con una tela que sea porosita, puede ser una media velada, por ejemplo.
Los instalan en el suelo, los dejan ahí un tiempo, 15, 20 días más o menos, los extraen y luego esa materia prima, ese arrocito, lo licúan y lo mezclan con agua hervida, melaza, le pueden adicionar, por ejemplo, leche, le pueden adicionar soya. Y entonces este preparado lo dejan fermentar, la idea es que les huela tipo guarapo, no que le huela, no que huela, perdón la palabra que voy a usar, que como picho o en descomposición, sino que huela ácido, como huele el guarapo, y con eso pues lo pueden aplicar en sus cultivos. Eso podría ser una forma de capturar microorganismos, aplica para tricoderma y para otros microorganismos que también están pues en el sustrato como tal, en el suelo. Listo. También tenemos la participación de Andrés Valenzuela, dice, ¿qué nos puedes decir de microorganismos anaeróbicos en el suelo que beneficien a las plantas? Microorganismos anaeróbicos, básicamente, como les contaba, los que fijan nitrógeno, ese proceso de fijación de nitrógeno suele ser un proceso que se hace en anaerobiosis. Entonces, esas bacterias fijadoras de nitrógeno suelen crecer en esos suelos. De hecho, entre más profundo va siendo el suelo, pues menor cantidad y disponibilidad de oxígeno hay. Y en esas zonas donde hay menos oxígeno suele haber bastante concentración de amonio. Entonces, ahí hay bacterias que lo que hacen es que convierten ese amonio, que es una forma de nitrógeno que la planta no asimila, en nitritos. Y después hay otras bacterias que convierten esos nitritos en nitratos, que es la forma similar de las plantas, pero en las partes anaeróbicas también hay una riqueza microbiana muy grande que hace esos procesos de transformación. Bueno, ya estaba empezando a hablar con el micrófono cerrado. Listo, Gina, aquí tenemos varios comentarios. Nos dicen, el cubio tiene propiedades nematicidas e insecticidas. Y nos hablan también un poco del glifosato, ingrediente activo principal de los herbicidas comerciales. Es el tóxico más peligroso y dañino del mundo. Está esterilizando los suelos. Completamente de acuerdo, además que se ha demostrado que no solo tiene un impacto negativo sobre el suelo y por ende sobre todos los microorganismos que allí se encuentran y la diversidad del suelo, sino también sobre las personas. Entonces imagínense esas avionetas sobrevolando y boleando glifosato, pues es completamente inapropiado y pues sería una práctica ideal que no se avale y que no se use más, además porque también contamina cuerpos de agua, entonces tiene sus efectos bastante nocivos. Ajá. Bueno, hay una persona que nos pregunta, hay una pregunta muy básica que dice, ¿qué es el compost? El compost básicamente es o se hace a base de materia orgánica que se produce, digamos, en tu casa, pero no tiene, esa materia orgánica no puede haber sufrido, digamos, un proceso de cocción, sino entonces es la cáscara del banano, cuando pelas la papa, el desperdicio, digamos, de la cáscara de la zanahoria, todos esos, digamos, desechos que se producen, se apilan y se forman camas, digamos, no se pila y se va mezclando también se puede mezclar con sustrato, con un poco de tierra, en algunos casos lo mezclan con un poco, por ejemplo, en el jardín botánico se hace con lo que queda de las podas, de las talas que se hacen a los árboles cuando se les hace mantenimiento, se apilan y se dejan una cantidad de tiempo establecida para que madure. Y el hecho que madure hace que el compost, eso madura cuando ya, o sea, se sabe que está como cerca del proceso de maduración ideal, cuando ya no te huele a comida en descomposición, sino ya no tiene ningún olor y su apariencia es de tierra. Pero esta pregunta, pues esa es como la respuesta más, digamos, no tan profunda, ya que como les mencioné anteriormente, próximamente va a haber una charla dedicada sobre compost, lombricultivos y pacas. Entonces, no se pierdan la charla porque allí les van a contar con todo el detalle cómo se hace cada uno de estos procesos, que hay que tener en cuenta, que es necesario, por ejemplo, remover el compost, los microorganismos, por ejemplo, en el compost, así les cuento rápido, se calienta el compost cuando ustedes
introducen, digamos, un termómetro, la temperatura al interior del compost es de unos 60 grados más o menos, mientras que pues afuera estamos a unos 20, 25 grados, y eso se debe a la actividad microbiana que hay ahí en la degradación de esa materia orgánica. Pero pues sí, no quiero ahondar más en esos detalles porque pues próximamente habrá una charla dedicada única y exclusivamente a este tema. Bueno, Gina, te voy a pues hacer la recomendación a ver si logramos responder a todas las preguntas, porque tenemos más de 30 preguntas que están esperando. No sé si el tiempo nos va a alcanzar. Dale. Entonces, para ser muy concretos en lo que pues vamos a ir respondiendo, porque creo que el tiempo lo tenemos muy justo. Listo. Entonces, bueno, Alejandro Prieto dice, ¿qué pasa con los patógenos cuando se realiza el compostaje? ¿Me puedes repetir la pregunta, perdón? ¿Qué pasa con los patógenos cuando se realiza el compostaje? Normalmente esos, como les decía, y en lo que hice mucho énfasis, es en que los microorganismos se pueden comportar como patógenos dependiendo de diversos factores. Entonces, en el compostaje, por ejemplo, esos patógenos dejan o pierden su característica, digamos, patogénica en cierto modo, porque se dedican a descomponer materia orgánica. Eso es lo que más hacen. De hecho, el patógeno en realidad lo que hace es eso, descompone materia orgánica, pero no materia orgánica, digamos, de desecho, sino la de mi planta viva. Entonces, básicamente el patógeno sigue ahí, no actuando como patógeno, sino descomponiendo esa materia orgánica, y una vez el compost ha pasado ese proceso de maduración que les comenté, pues básicamente la carga de microorganismos sí hay, pero no es tan alta como los caldos microbianos, así que es la probabilidad que el compost me genere enfermedades es mínima, si es a eso a lo que se refiere. Listo. Rosalvina nos dice, buenas tardes, por favor, ¿me puede indicar a qué se debe el polvillo blanco en las hojas de tomate y pimentón? Claro que sí, eso es una enfermedad que se llama o que la causa un mildeo. Se llama mildeo polvoso, que es el polvillo blanco que usted ve, y el otro es el mildeo velloso, que es más como una lanita, como un algodoncito. A eso se debe, y pues una forma así como de controlarlo es con jabón potásico. Es una buena forma, no genera tantas repercusiones sobre la planta ni sobre su microbiota asociada, pero es una forma de controlar el mildeo, que es el que causa el polvillo. Listo, Gina, muchas gracias. Hay una pregunta aquí que, bueno, no sé si de pronto a través de un correo electrónico la pudiéramos solucionar, pero Juan Antonio Guerrero Cerquera nos dice, me gustaría formar en conjunto con el Jardín Botánico restauradores de suelo. Sí, interesante y chévere que lo quieras hacer, pero si quieres, yo al final, o no sé, les envío mi correo para que ese tipo de preguntas Si que nos quieres, van a requerir. me puedes dar tu correo, Gina, y de una vez lo podemos poner acá a Juan para que él te pueda escribir. Claro que O sí, sea, un ya correo te lo envío. electrónico. Ya te lo paso. Pero Bueno. sí, ese tipo de preguntas que seguramente nos van a requerir más trabajo, más detalle, pues entonces Listo. lo trabajamos así. Bueno, entonces ya lo publicamos allí en la caja de preguntas, el correo de Gina, para las personas que tienen un poco de dudas más específicas. Continuamos entonces, ¿cuáles son los signos o síntomas de plantas enfermas con virus? Con virus normalmente es, por ejemplo, el mosaico que les mostré. Hay otro que es muy común, aunque también puede llegar a confundirse, es el entorchamiento de las hojas. Es cuando las hojas digamos, se vuelven como un coliflorcito. Ese también puede ser un síntoma de virus. Hay otro que también nos puede llamar, digamos, como la atención de estar alertas y pendientes, y es el de que las agallas, por ejemplo. Las agallas son como esas protuberancias que le salen a las hojas, porque las agallas suelen ser causadas por insectos chupadores, y esos insectos muchas veces son vectores de los virus. Entonces esas son como claves, pero el mosaico es algo clave. Además que, por ejemplo, uno cuando tiene sus plantas enfermas empieza a mirar la raíz, pero si la raíz está bien, el tallo, pero si el tallo está bien. O sea, si no encuentras como nada más obvio que te diga que está enferma, no hay nada que hacer, es casi que un virus. Claro. Gina, dice acá, bueno, una persona anónima, ¿cómo se hacen los caldos
microbianos? Esa respuesta ya la di más arribita, pero pues repito rápidamente, eso es hacer trampas de arroz o trampas de con algún Ok. material vegetal, soya o algo por el estilo, y se mezclan, luego se dejan en el suelo 15 días más o menos, y luego esa se usa como materia prima para mezclar con agua hervida, con melaza, leche, se deja fermentar 15 días y pues así es como se preparan normalmente los caldos Sí, microbianos. listo. A varias personas he visto acá en las preguntas que nos dicen acerca de recomendaciones de libros o bibliografía relacionada con agricultura urbana no tan técnica. Esa ha sido como uno de los factores que nos llevó y nos motivó a hacer el estudio que les conté que estamos haciendo en el jardín, es ese. Hay realmente poca literatura sobre la aplicación de los microorganismos en la agricultura urbana y por ende la práctica de estas actividades es muy bajita. Entonces, literatura, si quieren, igual en mi correo les envío lo que yo tenga, pues para que puedan acceder a eso, a ese material. Entonces ya estoy aquí tratando de escribir mi correo electrónico para que lo compartas y pues poder suministrarles lo que hay, lo que yo tengo. Listo, sí, entonces al final, digamos, ya de la charla estaremos enviando publicando aquí en la caja de preguntas el correo electrónico de Gina para que puedan resolver más a fondo este tema de la bibliografía. Bueno, dice, ¿dónde puede conseguir biofertilizantes como, dónde se pueden conseguir biofertilizantes como como inóculo de Rhizobium, bacterias fijadoras de nitrógeno? Hay varias casas comerciales, yo en este momento no recuerdo, pero sé que hay una que es hay una empresa que se llama LST y está tratando de fabricar o producir este tipo de compuestos a base de microorganismos para distribuir en los cultivos, sobre todo en cultivos a nivel de Cundinamarca, es decir, cultivos que se hacen en agricultura tradicional, pero pues podría hacerse, digamos, como el contacto, digamos, con esta empresa para ver si se los puede suministrar. Se llama LST. Listo. Excelente presentación, nos dicen acá, y dice cuál es la forma que determina qué cultivos rotar. En realidad la idea es tener en cuenta las, digamos, como susceptibilidad del cultivo, idealmente que no sean de la misma familia. Por ejemplo, las plantas que se agrupan en familias. Están las familias solanáceas y dentro de las solanáceas se encuentra el tomate, la papa, la uchuva, el lulo, por ejemplo. Entonces la idea es que si yo voy a trabajar con esas plantas, no las siembre sobre el mismo suelo porque es probable que sean también susceptibles al patógeno pues que estaba ahí. Entonces la idea es rotarlas con especies que sean distantes entre sí, que pertenezcan a diferentes familias, que se sepa que tienen resistencia a los patógenos. Por ejemplo, cebolla es una de las especies a las que tiene patógenos, sí, pero la cantidad es más baja. Entonces rotar con cebolla, rotar con ajo, rotar por ejemplo con ruda, aromáticas también, con romero también funciona. Súper. Dice, gracias. Quisiera saber si existe algún mecanismo que me ayude a medir la falta de minerales o cómo puedo medir la calidad del suelo. Bueno, hay una parte que es muy técnica, que es hacer toma de muestra de sustratos y pues enviarla que hagan el análisis, pero es un poco costosa. Entonces, una forma es las plantas le hablan a uno. Entonces, digamos, si tú ves en tus plantas una amarillamiento de las hojas como generalizado, pero no tienen ningún otro síntoma de enfermedad, no se empieza a morir sino solo están amarillas, es probablemente deficiencia de nitrógeno. Si, por ejemplo, es en el borde de las hojas, en el bordecito, como una coloración café, cobriza, moradita, falta de potasio, por ejemplo. Si, por ejemplo, es muchas babosas en el como les contaba, falta de hierro. Entonces, las plantas mal que bien nos van hablando y nos van diciendo como que les hace falta según lo que uno puede observar de cómo están ellas en su parte externa.
Entonces eso es, y de hecho en internet eso sí sé que se encuentra como claves para que ustedes las puedan ver directamente cómo es que se ve la hoja y decir, ah, mi planta puede tener tal vez esto. O también es importante que tengan en cuenta que puede ser una mezcla de muchas cosas. Me faltan nutrientes, pero tengo un patógeno, entonces ahí tocaría mirar cómo se trabaja el asunto. Súper. Listo, entonces continuamos. Bastián dice, en contextos de huertas urbanas y estructuras de bancales, entre comillas, de madera no mayores de 2 metros, ¿cómo se puede definir la cantidad y diversidad de ciertos microorganismos? Depende de cada cultivo y o planta. Sí, como les mencionaba anteriormente, la diversidad del microorganismo depende de las plantas que uno tenga. No es lo mismo tener la microbiota que va a tener de una arveja que la que va a tener de una manzana. Es diferente. Entonces, eso puede alterar la diversidad que tengas. Y si quieres mirar qué microorganismos hay en tu paca, podrías hacer un cultivo, una trampa, para intentar con las trampas, por ejemplo, la de arroz que mencioné, instalarla en tu paca y mirar qué logras capturar para ver qué diversidad hay. ¿Cómo vas a ver la diversidad? Normalmente se ven hongos y entonces las colonias de los hongos son de diferentes, algunos dependiendo son de colores. Por ejemplo, está Aspergillus, que es como azulita, más o menos, azul verdosita, está Tricoderma, que es verde, puedes encontrar Fusarium, que es blanca o rosada, puedes encontrar Epicoccum, que es anaranjada. Entonces, si ves diferentes colonias de diferentes colores, es muy probable que sean organismos diferentes y por ende tendrás diversidad en los microorganismos que tienes en tu paca. Listo. Excelente curso. Si tomo sustrato del suelo, esto nos lo dice Alejandro, si tomo sustrato del suelo de mi huerta para usarlo en cultivos en maceta, ¿se conservan o se pierden los microorganismos? Se conservan. Y más si tú, por ejemplo, le suministras más materia orgánica, haces un caldo microbiano como el que ya les conté de tu misma huerta, de los microorganismos, ahí se conservan. Esa es una ventaja, se conservan bien. Súper. Otra persona anónima nos dice, los exudados líquidos que se obtienen de las composteras usadas en casa, en donde se emplean residuos de cocina, contienen microorganismos. ¿Estos sirven como insumo para fertilizar las mismas huertas urbanas? Claro que sí, ahí también hay procesos, ahí también se encuentran microorganismos, de hecho en estas composteras siguen generándose procesos de degradación de lo que no se, o sea, se degradó la materia orgánica grande, ¿cierto? A partir del compostaje, pero en ese líquido hay todavía sustancias que quedan por degradar y todavía hay microorganismos que trabajan allí, entonces claramente también se podría utilizar para fertilizar. Listo. ¿Cómo sabemos? Liliana Rosso nos dice, ¿cómo sabemos si lo que crece en el proceso que dijiste con arroz, si lo que crece es benéfico o patógeno, por colores o características macro? Pues depende básicamente del equilibrio en el que se encuentre el suelo de donde tomaste la trampa. Básicamente es eso, porque lo que he insistido durante la charla es el equilibrio del suelo me va a determinar si mi microorganismo se comporta como patógeno o como benéfico, digámoslo así. Entonces va a depender de eso, porque por ejemplo hay veces en que Fusarium es, yo les digo que es el coco, porque hay muchos agricultores que le tienen pánico y dicen Fusarium y dicen, Dios mío. Pero el Fusarium está en el suelo y muchas veces está y no genera ningún tipo de enfermedad. Entonces, si tú ves una colonia rosada, no necesariamente tienes que asustarte porque dependes de qué tan estable esté el suelo donde pusiste la trampa para hacer tu caldo. Listo. Nicolás Camacho pregunta, ¿cómo puedo hacer un cultivo de microorganismos benéficos para la germinación de semillas y cómo lo aplico? Se puede hacer como el caldo microbiano que ya conté cómo se hace y la forma de aplicarlo para tus semillas, lo que puedes hacer es tomar el caldo, ponle unos 30 mililitros de caldo y ahí sumerges tus semillas. Depende también de la semilla que necesites. Hay germinias que no necesitan sumergirse durante mucho tiempo, como el frijol con que lo sumerjas unos 15, 20 minutos va a ser suficiente, pero hay otras semillas que son más duritas y van a necesitar estar sumergidas durante 24 horas, por ejemplo. Entonces las sumerges ahí, descartas luego de pasado el tiempo, descartas el caldo, ese caldo lo puedes usar en una planta, lo descartas ahí y siembras tus semillas. Esa es una forma de hacerlo.
Bueno, Gina, creo que esta pregunta va relacionada mucho con lo que nos dijiste. Bueno, de todas maneras te la voy a hacer, ¿hay algún sustrato compuesto, entre comillas, ideal, que se pueda utilizar para las plantas de forma general en las huertas caseras, de forma económica y al fácil alcance de obtención de algunos microorganismos? Entre paréntesis, pone viveros, tiendas, etcétera. Pues la idea del suelo es que tenga pues su materia orgánica, el suelo sea rico en materia orgánica y eso lo logras con compostaje, por ejemplo. Y además, aunque el compostaje lo puede tener, digamos, si hacemos mezcla tierra-compostaje, puede compactarse un poco el suelo. Entonces, para evitar que esa compactación del suelo, la compactación nos genera que haya menos oxígeno circulando en el suelo y por ende nos genera condiciones de anaerobiosis, es decir, poco oxígeno, y algunos microorganismos no se desarrollan bien en esas condiciones. Entonces, para evitar que eso suceda, aparte de hacer tierra, compost, puedes adicionarle cascarilla de arroz, por ejemplo. La cascarilla de arroz te permite esa aireación. Entonces, esa sería una buena combinación. Nos preguntan también si pudieras dar alguna sugerencia para contrarrestar la botrytis y la roya. Por ejemplo, hacer aspersiones con, hay unos productos comerciales que ya venden a base de tricoderma o de bacillus, que son bacterias, o pseudomonas, que también es una bacteria. Hay productos comerciales que ya venden para poder, digamos, como contrarrestar el efecto de estos patógenos. ¿Qué otra solución? Hay una que se hace con hierro, por ejemplo, también hay unas especies de violes que se preparan con el agua de hierro que les conté cómo se hacía, con puntillas sumergidas en agua, esperar que se oxiden. Esto lo mezclas o lo puedes asperjar encima de tus hojitas para reducir el impacto que estos microorganismos tienen. Idealmente también es limpiar la hoja suavemente, también se puede hacer como con un jabón neutro para retirar el micelio que se encuentre ahí o las pústulas de la roya y posteriormente hacer la aspersión. Listo. ¿Cómo podemos estimar la cantidad de microorganismos que aplicamos? ¿Cuál sería una dosis mínima? ¿Existe toxicidad por exceso? Fortuna, no hay toxicidad por exceso de microorganismos, no se ha reportado que las plantas se intoxiquen por esto, porque ellos mismos encuentran su equilibrio. Por ejemplo, si hay mucha cantidad de algún microorganismo, digamos, también el suelo está rico en nematodos y como les decía, los nematodos se alimentan de esos microorganismos, entonces ahí se encuentra el equilibrio. Y en dado caso que no estuviesen los nematodos, no ha habido ningún reporte que hable sobre toxicidad causada por exceso de microorganismos. La dosis depende básicamente de la planta, del estado en el que se encuentre, pero por ejemplo de caldo microbiano se puede, por planta, aproximadamente 10 mililitros, más o menos 20 mililitros por planta, dependiendo también de la planta que estemos hablando, insisto, del estado en el que se encuentre, porque si hasta ahora está germinando 20 mililitros la voy a inundar, pero si ya está muy grande, 20 mililitros puede que no le haga nada, pero una planta que terminó tamaño, digamos, medio, unos 20 mililitros, cada 8 o 15 días podría ser una buena formulación. Más adelante nosotros trabajaremos en eso, en establecer como tal formulaciones que se puedan implementar, pero pues puede ser un estimado. Listo. Mónica León dice que si por favor pudieras explicar cómo tratar los minadores en las suculentas de tipo roseta. Ok, aunque los minadores no son microorganismos, sino son insectos, que lo que hacen es que se introducen o se meten en el limbo foliar, entre las dos capitas que forman la hoja, se meten por ahí, empiezan a hacer sus caminitos. Para minadores que yo recuerde, ahí puede ser un extracto ajo-ají, por ejemplo. Entonces ponen 50 gramos de ajo, 50 gramos de ají, lo colocas en 1 litro de agua o en 1 litro o en etanol al 96% o alcohol que consigues en la droguería también funciona bien. Lo dejas ahí durante frituras o machacas del ají y el ajo y lo dejas reposar unos 8 días más o menos. Luego filtras eso y te quedas con el líquido y ese líquido los puedes asperjar encima de tus plantas.
Listo. Iván Pavel nos menciona qué técnicas en su investigación utilizará para identificar a las bacterias y hongos asociados al fósforo y su disponibilidad para la planta. Bueno, en hongos es más sencilla la identificación, puesto que se hace según las características macroscópicas y microscópicas del hongo y se usa una clave taxonómica para identificar según, por ejemplo, el hongo tiene, no sé, hagámoslo como una analogía de un ser humano, tiene ojos verdes, tiene cabello café, tiene piel morena, entonces se llama tal. Se hace de la misma manera con las características microscópicas de los hongos, no solo la colonia como las que yo les mostraba en la caja de Petri, sino pues se toma como una impronta o una impronta del hongo y se observa al microscopio y ahí tiene sus características y así es como uno lo identifica. Esa identificación nos permite llegar hasta género, es decir, si es Fusarium, Alternaria, Coletotrichum, pero la especie ya tocaría implementar técnicas moleculares, es decir, a extraer el ADN para poder identificar, es decir, se llama Fusarium oxysporum, Alternaria alternata y algo así. Y en las bacterias es exactamente lo mismo. En las bacterias se hace una clasificación básica, que es con tinción de Gram, que nos permite saber si son Gram negativas o Gram positivas, y esto nos determina el grosor de la pared que forma la bacteria, básicamente nos dice qué tan gruesa es, por coloración, y podemos determinar la forma, si es redondita es un coco, si es alargadita es un bastón, si es un zigzag es un espirilo. Esa es una forma, y la otra pues es con técnicas moleculares, como decía, aislando, extrayendo ADN. Pero así es como se hace. Lina María Ochoa, ¿hay alguna posibilidad de hacer una charla parecida a esta sobre fabricación y utilización de caldos microbianos para cultivos? Claro que sería posible, eso ya es cuestión de que nosotros coordinemos con el equipo de fortalecimiento para programar esa charla. Creo que para este año ya no es tan viable, pero para el próximo seguramente sí puede ser una charla que podamos dictar, además porque ya tendremos resultados patentes, digamos, de nuestra investigación y podremos darles recomendaciones como más acertadas que ustedes puedan utilizar. Pero claro que sí. Claro que sí, y de todas maneras ya la programación está para este año, entonces para el próximo estaría. Iván Pavel nuevamente nos pregunta, ¿utilizará alguna técnica de evaluación apoyada en biología molecular en su investigación para la identificación de los integrantes de la comunidad microbiana? Esa pues dentro de lo que tenemos planeado este año, pues no está hacerlo, pero sí es necesario hacer eso. La idea es hacer una convenio, tratar de establecer un convenio con alguna universidad que nos preste los equipos para poder llevar a cabo esas identificaciones a nivel molecular. Por ejemplo, ahora no sé, con la Universidad de los Andes, la misma Universidad Militar, que nos presten los equipos, porque pues en el jardín no tenemos esos equipos que nos permiten llegar hasta allá, sino nos dejan solo en el nivel, digamos, como de género, no más. Pero sí, la idea es hacer convenios para poder hacer esa identificación muy puntual. Listo. Hay otra persona acá que dice, mis plantas tienen muchos pulgones, casi en todas las hojas. ¿Qué puedo hacer? Bueno, pulgones hacen parte de invertebrados, no tanto de microorganismos, pero igual la fórmula de ajo-ají también funciona. Retirar los pulgones, un paño húmedo con un jabón neutro, ustedes lo retiran suavemente por el haz y por el embés, porque es donde más se encuentran, y luego sí hacen su aspersión, por ejemplo, con su ajo-ají. Súper. Iván nuevamente nos pregunta, ¿cómo hace extensivo el trabajo de investigación a comunidades urbanas o periurbanas en las que se realiza agricultura urbana? La idea es establecer, pues lo que se tiene pensado es establecer o lograr producir el caldo microbiano, y si fuese posible, el Jardín Botánico dentro de su programa de agricultura urbana provee diversos insumos, por ejemplo, provee tierra, provee también plántulas que están germinadas, entonces sería posible mirar, dependiendo de lo que sea viable, tal vez ofrecer un caldo microbiano para que les llegue a la comunidad, o en su defecto, como solicitaba otra participante, es hacer una charla de cómo ustedes pueden fabricar sus propios caldos microbianos. Súper.
Bueno, entonces tenemos acá otra pregunta relacionada con Luis Ucros. Hace un comentario, una de las ventajas que tienen las moscas soldados es que se pueden alimentar las larvas con residuos cocinados. Listo, acá nos dice, hola Gina, buena presentación. ¿Se ha planteado el uso de parasitoides en agricultura urbana para control de artrópodos, plaga y cómo se plantea hacerlo? Pues durante esta investigación no se ha hecho como tal, pero hay muchos estudios del efecto de los parasitoides sobre esos insectos plaga, entonces sería interesante plantearlo tal vez para el otro año, porque pues este año ya está la investigación en curso y tiene un enfoque más asociado hacia microorganismos, pero se podría claramente plantear el uso de parasitoides que serían, o por ejemplo de hongos entomopatógenos que también se pueden usar para controlar esos insectos plaga. La idea del parasitoide es que, como su nombre lo indique, parasite ya sea el huevo o la larva o alguno de esos estadios para evitar que se propague y llegue a adulto, que es cuando normalmente suelen causar daño. Pero pues en este momento no está como tal planteada la idea, pero pues sería una buena tema para abordar, mejor dicho. Súper. Gina, es probable, bueno, hay una persona acá, no en nuestros comentarios, o las personas que envían los comentarios, no, si no copian su nombre, pues aparece como anónimo, pero es muy probable que sea nuestra compañera Paola. Ella nos dice, quiero invitarte a que hagas una presentación sobre microorganismos y salud humana en el marco del programa de Naturaleza, Salud y Cultura que pues tenemos desde el Jardín Botánico. Entonces nos pondremos en contacto con nuestra compañera Paola para que tú también hagas parte entonces de ese proceso. Perfecto, gracias por la invitación. Muy bien, el Jardín Botánico tiene publicaciones, bueno, creo que esta parte ya la habíamos resuelto, vamos, Gina va a poner su correo electrónico finalizando un poco la charla para que ustedes puedan escribir y ella les responderá con respecto a la parte bibliográfica. Al comprar algún producto orgánico como hongos o bacterias, ¿se debe de activar antes de aplicarlo? Normalmente lo único que se requiere, esos polvos vienen liofilizados, es decir, en polvo, básicamente esos productos vienen en forma de polvo o algunos vienen líquidos. En caso de polvo, lo único es activarlo en agua, seguirlas con las indicaciones que seguramente están en el frasco, en el envase en el que vengan y sería suficiente. Y los que vienen líquidos, esos son ya para usar directos, sin mayor trabajo. Pero en ese caso sí es mejor guiarse por lo que indica el fabricante. Bueno, hay otra persona que nos habla sobre que tiene un cajón para compostaje. Este me genera un lixiviado. ¿Cómo lo puedo usar? Pues ya, creo que ya había hecho medio una respuesta a esa pregunta y es recolectar ese lixiviado y usarlo porque yo decía sigue habiendo microorganismos que siguen degradando esas moléculas que pueda quedar ahí. Se puede usar vertiéndolas en el cultivo sin mayor problema. Bueno, no lo sé. ¿De qué forma puede eliminar los virus de una planta cuando algunas hojas están encocadas? Hojas están encocadas como cerradas. Sí, la verdad los virus es un tema bastante complicado de tratar. La mejor forma de erradicar el virus es mantener alejado al vector, al insecto vector. Es la mejor forma porque los virus en las plantas son igual que nosotros los humanos. Cuando a nosotros nos da gripa, básicamente cuando vamos al médico, el médico nos da medicina para tratar los síntomas, pero no para matar el virus. ¿Sí? No hay un viricida. Y en plantas pasa lo mismo. Tú puedes tratar el síntoma y evitar que no sea tan grave el síntoma, pero matar el virus es muy difícil. Entonces, la mejor forma y mi sugerencia es mantengan alejados a los posibles insectos vectores. Entonces, pónganles, por ejemplo, trampas de pegamento, esas amarillas, azules, blancas, para evitar que esto suceda. Pero erradicar un virus de verdad es muy complejo. Bueno, Gina, aquí voy a hacer una pausa. Tenemos 30 preguntas más por resolver. Solo tenemos 10 minutos. Vamos a
a utilizar estos 10 minutos para resolver las que alcancemos, y las otras las enviaremos entonces con las memorias de este evento para poder, bueno, abarcar ya las que queden sin responder en las memorias de este evento. Entonces, a partir de ahorita tendremos solo 10 minutos para responder las que alcancemos. Escogeremos también al azar para pues ir abarcando lo que alcancemos. Ok. Dice aquí cómo se controlan los nemátodos. ¿Los nemátodos? Sí. Bueno, los nemátodos, una forma de control, por ejemplo, si ha habido un estudio, de hecho en la universidad lo hicimos, en la Universidad Militar, lo que hicimos fue aplicar una cepa de tricoderma, porque se ha demostrado que, se demostró en ese estudio que las hifas de tricodermas de los hongos filamentosos pueden enrollar y, digamos, de alguna otra manera como ahorcar al nemátodo. Entonces, esa podría ser una solución, una posible solución a suministrar grandes concentraciones de tricoderma para que el nemátodo no se alimente de él, porque a veces lo hacen, sino que sea tan grande que lo logren controlar, por ejemplo. Bueno, Gina, quiero comentarles, hay algunas preguntas relacionadas con dónde encuentran la agenda de los eventos que hacemos desde la subdirección. Ustedes deben entrar a la página del Jardín Botánico www.jbb.gov.co en Agenda Académica y Cultural. Allí encontrarán los eventos que se realizan mes a mes. Para aquellas personas que nos están haciendo ese tipo de preguntas. Gina nos habla aquí que, bueno, excelente presentación, muchas felicitaciones, son más comentarios de agradecimiento. Dice acá, ¿cuándo iremos a repetir la charla? Bueno, es importante, nuevamente les repito, esta charla quedará subida en la página o en el canal de YouTube del Jardín Botánico de Bogotá para que todos pues repliquen o puedan revisar cualquier información que les quedó pendiente. Luis Felipe Zavala León dice, la permacultura ayuda al control de los patógenos, sustituye la rotación de cultivos con ayuda de la restauración de suelo con compostaje y microorganismos eficientes. No sé si lo reemplace, yo lo usaría más como un complemento. Pueden complementarse, por ejemplo, el uso de microorganismos eficientes nativos, que es básicamente la base del caldo microbiano que nosotros usamos porque tratamos de usarlo del sustrato cercano a nuestra huerta. En el caso del jardín botánico fue sustrato de, por ejemplo, el bosque que está conservado atrás de la subdirección científica. Entonces, ahí colectas microorganismos nativos eficientes y los implementamos en el caldo microbiano. Entonces, no creería que sea tanto un reemplazo, sino más bien como un complemento de las dos cosas, del uso de microorganismos y todas las técnicas y demás de la permacultura que se puedan implementar en los cultivos. No te oigo. ¿Cómo se activa el carbón para el suelo? ¿Cómo se activa el carbón? Sí. El carbón normalmente es un compuesto orgánico, está en todas las cosas que tengan vida orgánicas van a tener carbón en sus moléculas, que lo conforman, mejor dicho. Entonces, básicamente, se activa, digámoslo así, con la degradación que se hace de la materia orgánica. Entonces, la materia orgánica tiene carbón, los microorganismos lo degradan y no solo se libera nitrógeno, fósforo, potasio, sino también carbón. Bueno, aquí nos agradecen y dice que esta información es útil para proyectos comunitarios de huertas familiares. Bueno, excelente presentación. Gina, no sé si pudiéramos ir poniendo tu correo electrónico en el chat de preguntas para resolver varias de las inquietudes o de las preguntas que los asistentes nos están diciendo, que por favor tu correo electrónico o un correo de contacto. También está el correo de contáctenos@jbb.gov.co. Allí también lo estaremos poniendo a este correo. Sí le pediré a mi compañera Nancy que nos ayude también para poderlo publicar en el chat de preguntas.
Bueno, Liliana Rosso también nos dice que muchas felicitaciones y nos habla que para bacterias se usa para su identificación el metabolismo. Bueno, no sé. En algunos casos sí se usa, pero la forma más fácil, digamos como más certera de identificar la bacteria es con pruebas moleculares, pero por ejemplo el metabolismo son las pruebas que uno hace de si degradan amilasa, si degradan celulasa, sí, o sea, no todas las bacterias cumplen, digamos, con todas esas funciones, entonces dependiendo de las que tengan se pueden ir agrupando, pero eso nos ayuda sobre todo para géneros, si son bacillus, si son pseudomonas, pero para llegar a la especificidad es mejor con técnica molecular. Diomar nos pregunta que para combatir los TRIPS, ¿qué sirven? Los TRIPS, la mayoría de artrópodos de verdad se logran ahuyentar, digamos, con extractos de plantas, ajo, ají, por ejemplo, con tabaco también funciona, poniendo plantas repelentes como la ruda, o poniendo trampas de color, por ejemplo, azul o blanca, también funciona bien para aislar los trips de los cultivos. Aquí también tenemos otra pregunta. Bueno, no te he dejado enviar el correo. Está abriendo. Ah, bueno. Es que lo envié creo que por el interno y no lo envié al Si pero quieres ya. no lo envías al WhatsApp, nosotras Sí. nos encargamos de... Ah, listo, perfecto. Entonces ya mis compañeras están atentas para que nos Sí, ya lo ayuden. tienen. Yo lo Ah, envié fue por perfecto. la conversación como interna, no las Sí, pero preguntas. ya está publicado. Ah, Listo, listo, muchas gracias. gracias, Nancy. Por acá nos habla sobre, había una pregunta por acá, bueno, ¿considera viable el uso de inóculos microbianos externos o es preferible trabajar con la microbiota nativa? Yo no le veo ningún problema trabajar con externos. De hecho, creo que sería interesante combinar la microbiota nativa con la microbiota externa, porque la nativa pues está adaptada precisamente a ese suelo, pero el externo nos puede brindar más diversidad y otras funciones que en la microbiota nativa tal vez no haya. Entonces sería interesante hacer como una mezcla de las dos, más que usar solo externa, hacer una mezcla de las dos. Listo. Cuando la planta está enferma, ¿se le puede rociar agua con jabón? Enferma, pues depende de la enfermedad. Idealmente no hacer eso de rociar las plantas con agua y jabón. Si lo hacen, idealmente hacerlo con jabón neutro. Por Escuchamos ejemplo, un yo sé que usan. poco intermitente, Gina, qué pena, no sé si será tu micrófono. Damos un momento que ¿Mejora? Gina mejoró un poco, sí. Sí, Pues, mejor un poquito. sí, está un poco, bueno, de pronto debe ser el micrófono que estás usando por los audífonos. Pero bueno, dale a ver si nos mejora. No te escuchamos, ahí no te estoy escuchando. No, Ya. ya. Bueno, intentemos. No te estamos escuchando, Gina. Esperamos un momento, recordamos a todos los asistentes su registro de asistencia para que lo podamos enviar las memorias de este evento. No te escuchamos, Gina. No. Siquiera deja el otro, a ver si, bueno, podemos finalizar. Ya estamos a unos minuticos de ir finalizando. No sé si mejor dejas el otro y ya entonces damos paso ya para el cierre.
Bueno, las preguntas igualmente que quedan sin responder serán enviadas a través de las memorias, por eso es importante que registren su asistencia en el link que hemos dejado allí. Ginita, aún no te escuchamos. No sé si dejas el anterior micrófono o los anteriores audífonos. Con eso sí se te escuchaba. Bueno, a todos nuestros asistentes, no te escuchamos, Gina. Si pudieras dejar tus anteriores audífonos. Aquí está. Bueno, no sé si Gina, bueno, creo que ya no te podemos escuchar, no te estamos escuchando. Damos un segundito. Listo, yo por mi parte entonces, Gina, nos quedaron algunas preguntas, generalmente todas de muchas felicitaciones, muy pedagógico. Invitamos entonces a todos nuestros asistentes a seguir muy conectados con nuestra agenda académica y cultural. Y entonces le doy paso a mi compañera Nancy para ir dando cierre ya a este evento académico que, bueno, desafortunadamente creo que se cayó Gina, pero bueno, esperemos a que se pueda volver a conectar antes de finalizar. Nancy, continúa entonces tú para dar cierre. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Magda. Damos el cierre a este evento, no sin antes agradecer el espacio y el conocimiento compartido por Gina Lorena. Y también agradecemos a todo el público que nos acompañó hoy y a mis compañeras María Eugenia Torres, María Claudia Pacheco, Magda Bermúdez, por la realización de este evento. Los invitamos a continuar participando en nuestras actividades y en ese sentido los esperamos mañana 20 de mayo en el marco de la conferencia titulada Ex situ Species Conservation, Predicting Plant Survival in Botanic Gardens. Gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde.